Bueno, ¿me escuchan ahí, chicos? Hola. Hola, chicos, ¿se escucha? ¿Hay alguien ahí? Hola, profe, sí, te escucho. Ok, está escuchando bien. Entra Carlita entonces y arrancamos. Me parece que no hay nadie esperando. Bueno, ¿ustedes tienen clase, chicos, ahora? ¿Dentro de un rato? Sí, a las 7. Ok, vamos entonces a terminar de ver un par de diapositivas más y continuamos mañana entonces. ¿Sí? Entonces, decíamos, estábamos viendo los equipos de esterilización y los sistemas. Entonces, los dos grandes grupos eran productos envasados o productos sin envasar. Y luego tenemos sistemas por cargas o sistemas continuos, y también tenemos que tener en cuenta la realización de sistemas directos o sistemas indirectos de esterilización UHT. Ahora vamos a ver cómo se realiza cada uno de estos tipos de esterilización. Voy a avanzar. Chicos, fíjense que la presentación esta es más o menos como las que ya les envié, tiene otro formato porque cuando me la pidieron no tenía, de mi máquina no tenía esta presentación, así que les envié otra similar que yo tenía, pero los contenidos son las mismas. Igualmente yo después les reenvío de vuelta esta por las dudas para que no se confundan, pero es lo mismo que ya les envié. Bueno, sigamos, si es que quiere avanzar. Bastante tortuoso esto de pasar la presentación por Zoom, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Así que la conexión ya no quiere más. Es raro esto. Bueno, vamos a ver. Ahí. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la esterilización discontinua. La esterilización discontinua en sistemas por carga se realiza en equipos que se denominan autoclaves, en donde este autoclave se abre y se llena el producto, que puede estar en jaulas, vamos a ver después que puede haber una sola jaula o más, dependiendo del equipo, y se cierra y se inicia el ciclo de calentamiento. Es decir, cada vez que uno realice esta operación, el equipo se va a calentar y luego se va a enfriar. ¿Sí? Estos autoclaves pueden ser verticales o horizontales y obviamente se utilizan para productos envasados. ¿Cuáles son las partes? Estos ustedes no lo vieron, pero no sé si habrán realizado alguna experimentación con el equipo que ustedes tienen en el laboratorio del instituto, lo habrán visto alguna vez. Es algo similar a esto que les voy a comentar ahora. Entonces el equipo tiene una carcasa que puede ser de distinto tipo y vamos a encontrar que va a tener una entrada de vapor, ¿sí? Estos equipos trabajan a presión para que el vapor saturado a alta presión pueda tener una temperatura adecuada, como dijimos, superior a 100 grados centígrados, que solamente se consigue si yo tengo vapor saturado a presión.
Luego, en general, el que usted tiene en el laboratorio no tiene termómetro, sino que tiene un manómetro, una válvula de escape o espita, ¿sí? Y obviamente después tenemos distintos equipos de control. Y también tiene un sistema de desagüe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo lleno el equipo con los envases a esterilizar, lo cierro, ¿sí? Y lo primero que hago es abrir la entrada de vapor. El equipo va a estar lleno de aire y el vapor va a desplazar ese aire y el aire va a salir por la esquita o válvula de escape que tiene que estar abierta. Cada equipo tendrá un tiempo de venteo, que así se llama esto, es decir, dejar escapar el aire. ¿Y por qué necesito dejar escapar el aire? Porque yo lo que necesito es tener en el compartimento solamente vapor saturado, ¿sí? A la presión que me indica el manómetro, y ese vapor saturado a esa presión va a tener una determinada temperatura. Si yo tengo un equipo, ¿sí? En donde tengo un manómetro y tengo un termómetro, ¿sí? Y yo hago el venteo, pero por ejemplo cierro la válvula de escape antes de que salga todo el aire, en el compartimento yo voy a tener una mezcla de aire y vapor. La presión posiblemente sea la adecuada, pero ¿qué va a pasar con la temperatura? Como la presión de esta mezcla de gases, que es el vapor saturado y el aire, ¿sí? va a hacer que el vapor, la presión total, sea menor a la presión del vapor saturado, yo no voy a tener la temperatura adecuada. Por lo tanto, si yo tuviera un equipo como el que ustedes tienen en el laboratorio, que no tiene termómetro, que me indique que la temperatura no es la adecuada, porque acá adentro hay una mezcla de aire y vapor, y yo veo solamente la presión, ¿sí? Yo voy a estar esterilizando mal, ¿sí? Porque la temperatura del vapor saturado a la presión que se encuentra en esa mezcla de vapor no va a ser la adecuada. Es decir, que yo siempre tengo que realizar un adecuado venteo de los equipos para que la presión de saturación del vapor que yo estoy utilizando sea la adecuada y sea la del proceso que yo quiero realizar. Porque si no, el tiempo de tratamiento se va a realizar a una temperatura inferior a la requerida. Bien. En el caso de los equipos, por ejemplo el que tienen ustedes en el laboratorio, ustedes no tienen entrada de vapor, sino que ustedes lo llenan de agua y lo calientan. Es decir, que en este caso, ustedes lo que van a hacer es calentar hasta generar una suficiente cantidad de vapor que durante un tiempo de aproximadamente, no sé si autoclave es chiquito, de 5 a 5 minutos va a estar bien, va a desplazar todo el aire que tiene el equipo, va a salir de acá y luego ustedes van a mantener la temperatura, ¿sí? Regulando el calentamiento, que solamente va a haber un calentamiento muy leve, y que va a estar compensando las pérdidas de calor que tiene el equipo. En el caso de los equipos industriales, eso no ocurre, sino que se trabaja con vapor a presión que se inyecta en el equipo, ¿sí? Y se mantiene durante el proceso de esterilización. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que uno de los factores, ¿sí?, para la transmisión de calor adecuada era un adecuado valor del coeficiente de película o coeficiente H, y en el caso de vapor, ¿sí?, saturado, condensando en la superficie de las latas, ese coeficiente es el más alto que podemos conseguir en este tipo de equipos, y como lo acabo de decir, para que esa transferencia de calor sea adecuada, el vapor tiene que estar condensando en toda la superficie de la lata. Para que ello ocurra, no debe haber bolsones de aire dentro del equipo, ¿sí? Y para que ocurra adecuadamente, lo que yo quiero autoclavar no tiene que estar amontonado de tal manera que el vapor saturado no alcance toda la superficie de lo que yo quiero escribir.
Y esto lo digo porque en el caso de un autoclave que ustedes van a estar utilizando en el laboratorio, suelen, ¿sí?, cometer el error de colocar, llenarlo mucho, muy apilado, ¿sí?, con bolsas, con distintas cosas, y resulta que el vapor saturado no va a ser vapor fluente que llegue a toda la superficie de lo que ustedes quieran autoclavar, es decir, que va a haber algo dentro de lo que ustedes pusieron en ese autoclave que no se autoclave. Por lo tanto, tanto para lo que estamos hablando del laboratorio como para los equipos industriales, la carga tiene que ser adecuada entonces para que el vapor sea que esté llegando y se condense en todas las superficies de los envases que yo quiero esterilizar. Bien. Bueno, podemos seguir. Entonces, esto contesta a alguna de las preguntas que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Que pregunta por qué es importante evacuar, ¿sí?, el aire en el autoclave, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tiene que quedar bien clara. Bueno, el autoclave, dijimos, se puede calentar con vapor saturado, mezclas de vapor-aire, o agua sobrecalentada, ¿sí? Es decir, los distintos equipos que están disponibles pueden tener distintos vectores para la transferencia de calor. Cada uno de ellos, como dijimos recién en el caso de vapor, tendrán cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el vapor lo que dijimos recién, y para la mezcla vapor-aire es importante que la mezcla vapor-aire sea homogénea. Es decir, que la mezcla sea homogénea, por lo tanto, vamos a tener que tener dentro del equipo algo que me homogeneice esa mezcla de vapor-aire, y entonces ahí vamos a tener que tener algún tipo de equipo que produzca esa mezcla, como un ventilador, ¿sí?, que mezcle el vapor y aire. Y en este caso, para estos tres vectores, decíamos, el que tiene un coeficiente H más alto es el vapor, luego tiene un coeficiente menor la mezcla aire-vapor, y un coeficiente aún menor el agua sobrecalentada. En donde, cuando yo trabajo con agua sobrecalentada, en los dos primeros casos de mezclas de vapor-aire y de vapor saturado solamente, va a haber transferencia de calor latente, porque lo que se va a transferir es el calor latente del vapor condensándose sobre la superficie de la Tierra. En el caso de agua sobrecalentada, va a haber una transferencia de calor sensible, por eso es que se transfiere mucho menos calor, porque estamos hablando de calor sensible y no de calor latente, en donde la transferencia de calor cuando se produce un cambio de estado es muy grande, ¿sí? Bien, cuando nosotros realizamos la esterilización, recuerden que teníamos un proceso de calentamiento, un proceso de mantenimiento y un proceso de enfriamiento. Siempre cuando yo realice un tratamiento térmico tengo que enfriar. Cuando yo enfrío, ¿sí?, obviamente, en el caso de los autoclaves se puede realizar la refrigeración en el interior del autoclave, o se puede compensar las presiones, abrir el autoclave y realizar el enfriamiento fuera de él. En este caso último es lo que ustedes hacen cuando hacen el tratamiento en el laboratorio, ¿sí? Ustedes no enfrían dentro del equipo, sino que esperan que las presiones se equilibren, es decir, que baje la presión dentro del equipo por enfriamiento, y luego sacan lo que ustedes quieren y lo dejan enfriar, o hacen lo que quieren hacer. En el caso de la esterilización de alimentos, la refrigeración es muy importante, debe ser rápida, lo más rápido posible, y tiene que llevar la temperatura a un valor de 40 grados centígrados aproximadamente. Es decir, desde la temperatura a la cual se realiza el proceso hasta 40 grados. ¿Qué pasa cuando yo tengo dentro del equipo una presión alta
para que la temperatura sea de 120 grados centígrados aproximadamente, y yo enfrío. Cuando yo refrigero, lo voy a hacer con agua fría, obviamente. Al introducir agua fría dentro del equipo, obviamente no voy a dejar de introducir vapor, introduzco agua y en ese caso lo que va a pasar es que el vapor ¿sí? se va a condensar bruscamente y la presión va a bajar muchísimo. La lata, ¿sí? Cuando uno la cierra y hace para realizar este proceso una evacuación del aire, es decir, dentro de la lata, la presión que tengo va a ser la presión a la temperatura del agua, ¿sí? Que va a pasar a vapor y va a estar saturada y por lo tanto va a estar a la misma temperatura máximo que la del autoclave, es decir, a 120 grados centígrados. Por lo tanto, mientras yo esté esterilizando, la presión dentro y fuera de la lata va a ser igual a la presión del recinto o menor durante el proceso de calentamiento. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a enfriar? Cuando yo empiezo a enfriar, la presión dentro del recinto, debido a que yo utilizo agua fría para refrigerar, va a bajar muchísimo, pero dentro de la lata la temperatura va a seguir a 121 grados centígrados y con una presión muy alta. Es decir, que si yo realizara este procedimiento en un envase de vidrio, es decir, yo luego de hacer la esterilización, enfrío rápidamente, el envase explotaría, porque la presión interna va a ser muchísimo mayor que la presión externa. Es decir, que este tratamiento que mencionábamos recién, en donde yo esterilizo y luego enfrío, ¿sí? Y la presión baja bruscamente, solamente se puede realizar con envases que resistan esta diferencia de presión, es decir, no cualquier envase. ¿Cómo se podría hacer esto, ¿sí? Sin que el envase explote o cuando yo, por ejemplo, quiero esterilizar con estos equipos envases que no son muy resistentes, como los envases de vidrio? Bien, en ese caso vamos a ver que tenemos equipos en donde, en este caso estamos viendo un autoclave con pulverización de agua, en donde el calentamiento se hace por pulverización, por vapor, y luego se pulveriza el agua para enfriar, y entonces vamos a tener entrada de vapor, entrada de agua de refrigeración, salida de agua de refrigeración, salida de condensados, igual que en los equipos anteriores, y acá vemos entrada de aire comprimido y escape de aire. En este caso, bueno, acá también tenemos una bomba para el reciclado de agua, en donde el agua condensada o el agua utilizada se utiliza para volver a reciclarla. Y acá tenemos que tenemos una entrada de aire comprimido. ¿Para qué es esta entrada de aire comprimido? Este aire comprimido ¿sí? se utiliza para equilibrar las presiones entre el interior de la lata y el exterior en el momento en que se está realizando la refrigeración. Es decir, para que el recipiente no sufra una diferencia de presión tan grande que pueda dañar el envase, lo que se hace es, a medida que va bajando la presión externa porque se va enfriando, dentro del recinto, yo equiparo las presiones con la entrada de aire comprimido. De esta manera, el enfriamiento con aire a presión permite el tratamiento de la esterilización de cualquier tipo de envase que sea tan termorresistente, tan resistente a las presiones, como es algunos tipos de hojalata, porque en ningún momento va a haber una presión diferencial que permita
que la lata o el envase se rompa. Entonces, esta es otra de las preguntas que tienen en la guía ustedes, que dice, ¿cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, del enfriamiento con sobrepresión? ¿Sí? Entonces, la ventaja es que permite el tratamiento de cualquier tipo de envase, porque en ningún momento del proceso de esterilización y enfriamiento las presiones se encuentran en un desequilibrio tal que puedan hacer que el envase se rompa. Bueno, vamos a terminar acá para que ustedes descansen un ratito y mañana continuamos, ¿sí? ¿Hay alguna consulta con lo que dijimos hoy? Dijimos que mañana vamos a hacer la devolución de la guía número 3, porque la semana que viene ya tenemos que hablar de la autoevaluación de la unidad número 3. Así que mañana lo vamos a coordinar a esto, pero previamente necesitamos hacer la devolución de la guía 3 y de evacuar todas las dudas que tengan respecto de esta unidad. Eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a continuar con esterilización y la semana que viene, dando tiempo a que ustedes puedan realizar el punto número 2 del trabajo práctico. Si no, si hay algún inconveniente y no lo pueden realizar, lo vamos a realizar juntos la semana que viene, el día miércoles, calculo, de la semana que viene, y posiblemente el día jueves ya estemos realizando la autoevaluación de la unidad que terminamos, ¿sí? La unidad anterior. ¿Hay alguna duda al respecto, chicos? ¿Quieren hacerme alguna consulta antes de terminar hoy? No, profe. Bueno, entonces nos estaremos encontrando mañana. Hasta mañana. Buenísimo, hasta mañana.
Y lo que hace no tiene nombre. ¿Listo? Tenemos aquí.
Cométela. No hagas más comida, ¿eh? Lo graba, ¿eh? Comete esa manzana. Ahora, ¿por qué te cortas la manzana?